Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las funciones que hay en Arduino, bueno, las funciones y las librerías en general. Esto es una de las grandes cosas que facilita la programación de Arduino, que tiene un montón de funciones ya predefinidas, con lo cual nosotros podemos trabajar, fundamentalmente nos permite hacer un código mucho más sencillo, más robusto, eh, más simple y trasladable, que si tuviéramos que trabajar directamente con el microprocesador, como se hacía antiguamente. Entonces, básicamente, bueno, ya veremos lo que es una función, básicamente que es un bloque de código que puede ser llamado desde otro bloque de código, y luego el compilador las incluye todas en el código ensamblador del microprocesador. A ver, aquí hay un par de cosas interesantes o nuevas, el tema de qué es el compilador y qué es el código ensamblador del microprocesador. Eh, cada microprocesador tiene un código de instrucciones limitado. Generalmente son códigos muy básicos y que nos permiten trabajar a nivel de microprocesador, como propiamente dice. Vamos a ver un ejemplo, nuestro controlador, el ATmega 328. Al final de lo que es el datasheet tienes las instrucciones que tiene el microcontrolador. Este es un controlador de 8 bits, como acabamos de ver antes. Entonces, las instrucciones que tiene son muy sencillas. Vamos a ver algún par de ejemplos. Por ejemplo, la función LD lo que hace es cargar desde la memoria el registro interno, en este caso es un registro que llaman, un registro interno, y luego después si quieres hacer una suma, entonces coges ese registro interno y le aplicas operando, por ejemplo, ADD, que suma el valor que estamos añadiendo al que ya tengamos en el registro interno, y luego después volvemos a transferirlo a la memoria. Así haríamos paso a paso, haríamos una operación de suma. Como veréis, aquí tenemos el número de flancos o de reloj, de flancos ascendentes de reloj que necesita para ejecutar la instrucción. Y bueno, estos son los flags, son ciertas marcas que se activan o se desactivan según el resultado de la operación o del proceso. Como veréis, la cantidad de instrucciones que tiene son muy limitadas y son muy básicas. Básicamente nos permite además trabajar solamente bueno, en este caso, como es un procesador de 8 bits, con un octeto, con un byte. Entonces, realmente nuestro programa al final se tiene que traducir a este tipo de lenguaje para que el microprocesador lo entienda. Como veréis, aquí hay 3-4 páginas de instrucciones, no muchas más, ¿vale? Y son siempre instrucciones muy sencillas y muy tediosas. Entonces, insisto que cuando nosotros realmente escribimos en el lenguaje de Arduino, lo que estamos haciendo es trabajar en un lenguaje de alto nivel. En concreto, el lenguaje que utiliza Arduino es una variante del C++, es un lenguaje de programación llamámosle alto nivel, que se utiliza mucho en informática, bueno, se utiliza mucho en programación y sigue estando vigente. Y entonces, hay una cosa que se llama el compilador, que lo que hace es traducir. El compilador traduce de nuestro lenguaje C++ al lenguaje que entiende la programación, que es el lenguaje máquina o el lenguaje ensamblador. Entonces, bueno, pues se puede trabajar directamente en lenguaje C++ básico, pero el lenguaje C++ permite trabajar con funciones, que es meter básicamente lo que acabo de explicar, bloques de códigos que se van introduciendo y que luego el ensamblador los mete todos juntos y lo traduce. Y entonces, desde el punto de vista nuestro, trabajar con funciones no es hacer nada que no se pudiera hacer sin funciones, pero nos simplifica muchísimo la programación. ¿Vale? Entonces, bueno, el lenguaje tiene la posibilidad de estructurarlas en funciones y además esas funciones estructurarlas en librerías que son archivos complementarios. Luego veremos el tema de las librerías un poquito más a fondo, porque claro, una de las grandes cosas de las grandes potencialidades que tiene el Arduino es la cantidad de librerías desarrolladas por los usuarios que están disponibles en Internet, con lo cual nosotros realmente no tenemos que desarrollar nuestras propias funciones en prácticamente casi ningún caso, aunque si queremos pues veremos cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver primero qué es una función. Una función básicamente tiene siempre la misma estructura, tiene una cabecera con el nombre de la función, el tipo de variable a devolver y los parámetros entre paréntesis, y dentro de la función un cuerpo entre corchetes. Vamos a ver ejemplos. Bueno, aquí nos dice, realiza un programa que incluya 3 funciones. Vamos a ver una que es la más básica, que devuelve la multiplicación de los números, otra que haga parpadear la salida
digital y otra que incremente el valor de una variable en 2 unidades. Vamos a verla. Tenemos aquí el ejemplo 10.1. Bueno, pues aquí tendríamos primero la función voidSetup y voidLoop, que son las dos funciones básicas que ya conocíamos, y ahora tenemos aquí las tres funciones que hemos desarrollado. En principio, la primera que es esta función que lo que hace es multiplicar. Aquí tenemos los otros dos. Fijaros que siempre empiezan por el principio. Hay un nombre de la función, en este caso multiplica, int es el valor de la variable que va a devolver y estos son los parámetros que necesita. Entonces, básicamente lo que hace es coger, le llegan dos parámetros, los multiplica entre sí y luego devuelve ese valor. Entonces, cuando nosotros aquí llamamos a la función multiplicar y metemos los dos números 5 y 4, el 5 es x adquiere el valor 5, y adquiere el valor 4, realiza la operación, devuelve el valor z, con lo cual multiplica, lo que devuelve es z, que es 5 por 4, 20, y lo mete en la variable c. Fijaros que aquí hay, en este caso, esto sí que devuelve un valor, esta función. Aquí podríamos haber puesto directamente a y b, que son también variables, porque al final es lo mismo, la variable o el valor que tiene es lo que se transfiere. En este caso, la variable a y la variable b no se ven modificadas, sino que lo que estamos haciendo es transferir el valor de a la variable x y de b a la variable y. Fijaros que aquí tenemos una variable z, una variable x y una variable y que se utilizan únicamente dentro del ámbito de la función. Por eso hablamos de funciones locales. En este caso pasa lo mismo. C, A y B están metidas dentro de esta función que es la setup. Si nosotros quisiéramos trabajar con funciones que las podemos trabajar en con variables que quisiéramos trabajar en varios sitios, tendríamos que hacerlas globales. Esto básicamente sería, en vez de tenerlas aquí, las colocaríamos fuera de la función al principio de todo y tendríamos entonces ya esta variable que serían globales. Pueden trabajarse en la función setup, en la función multiplica o donde queramos. ¿Vale? Generalmente trabajar con funciones globales, si no van a ser globales, sino que se van a utilizar solamente dentro de una función, no es aconsejable por el espacio que ocupa y la cantidad de variables que vamos a tener. Las funciones nos permiten, pues eso, acotar las variables y los códigos, entonces es interesante dejarlo dentro de las funciones, las variables que vayamos a utilizar. Bueno, lo dejamos como estaba. Ya tenemos entonces una variable que lo que hace es devolver un valor. Fijaros que puede ser int, float o lo que queramos y los parámetros. Vamos a ver otro tipo de variables, en este caso la variable void, o sea, la función tipo void lo que hace es no devuelve ningún valor, simplemente ejecuta la instrucción. En este caso lo que hace es coger una salida digital, la que pongamos aquí, la activa como salida, la enciende y la apaga con un retraso de 500 milisegundos. ¿Vale? Entonces aquí cuando nosotros llamamos a parpadear, lo que hace es encender y apagar la salida número 13, que sería el parámetro en este caso que le hemos puesto. ¿Vale? Con lo cual no tiene por qué devolver una función, simplemente ejecutar una instrucción sin problema. Y luego tendríamos un tipo de funciones que lo que metemos aquí es que el parámetro realmente no es una variable, sino que es un puntero. No vamos a entrar un poco en el tema del puntero, pero básicamente lo que hacemos es con esto, con int g, con este simbolito, lo que estamos apuntando es a la dirección de a. Con lo cual, cuando nosotros decimos void modifica lo que llegue, lo que hacemos es que la variable g realmente sí que está modificando el valor de a, o sea, apunta a a y lo que hagamos en g realmente lo estamos ejecutando, lo estamos aplicando a a, con lo cual estamos trabajando con punteros y estamos modificando el valor propio de la variable a y no el de la g que tenemos aquí. Bueno, si lo ejecutamos, veremos que bueno, primero ejecuta la primera instrucción que consiste en multiplicar a por b, me da 4 por 5, 20, luego se pone a parpadear, en este caso no se ve, pero está parpadeando en el interno de la salida número 13 durante 10 veces, y luego por último realiza la modificación de la variable a que valía 5, que lo que hacemos es sumarle 2, con lo cual vale 7 y lo escribe en pantalla. ¿Vale? Y acabamos de ver un poco qué sería una función. Bien, fijaros que estas funciones las hemos escrito todas dentro del mismo sketch, que sería en este caso unas funciones que utilizaríamos para simplificar el código que tenemos aquí. ¿Vale? Esto nos permite estructurar la programación. Cuando tengamos funciones mucho más avanzadas o más complicadas, lo interesante es utilizar varios sketches, es decir, otros ficheros a los que llamamos y podemos utilizar sus funciones. Básicamente, esos otros ficheros son las librerías, bueno, bibliotecas sería la traducción correcta, porque en inglés son libraries. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, aquí hemos hablado del tema de las variables globales y locales y lo que hablamos de las funciones y las librerías. Entonces, si nosotros queremos gastar funciones que están fuera de
que están en otro fichero que llamamos librería, hay que utilizar la cabecera include. Entonces, por defecto tenemos la librería base o las librerías de tipo core que incluyen las funciones básicas que vamos a poder utilizar. Pero si queremos llamar a más librerías, entonces tendremos que incluir la palabra esta, include, y el nombre de la librería, y bueno, y algunas veces habrá que descargárselas de internet si no las tenemos por defecto. Vamos a ver un poco esto para cómo funciona. Vamos a la página de Prometec Funciones. Entonces, bueno, en este caso aquí nos explica qué es una librería, para qué sirven, un poco lo que estábamos hablando. Y bueno, pues tenemos entonces en principio tres tipos de librerías. La base, que son las funciones básicas que no hay que hacer nada para utilizarlas, donde tenemos las instrucciones casi que tenemos elementales, muchas de las que tenemos en la ayuda de Arduino están en la base, no hay que hacer nada. Las estándar son las que están por defecto cuando hacemos la instalación incluidas en el programa. Las tenemos por ejemplo aquí, perdón, las tenemos por ejemplo aquí en a ver, librerías, donde estarían aquí. Las librerías que tenemos por defecto, que serían las que vemos aquí. Estas son las que hay por defecto al instalar Arduino, pero que habría que incluirlas. ¿Cómo se incluyen? Usando la palabra include, como vemos aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vemos include, entonces habría que poner, por ejemplo, include liquidcrystal.h para utilizar la librería Liquid Crystal. O, por ejemplo, como hicimos en uno de los ejemplos anteriores, cuando queríamos comunicar los dos Arduinos entre sí, utilizamos la librería Software Serial, que la tenemos aquí. Pero más interesante que esta, bueno, estas son interesantes y las que utilizaremos también de vez en cuando, son las que llaman librerías contribuciones, que son básicamente desarrolladas por los usuarios que están en internet y que nosotros nos las descargamos y podemos utilizarlas. Entonces, bueno, a ver, aquí están un poco descritas, aquí en esta página web describe todas estas librerías, pero bueno, nos las vamos a saltar y vamos a ir directamente a las contribuciones. Nosotros tenemos aquí, un poco más. Aquí tenemos las librerías que están por internet y que tenemos que utilizarlas. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos que utilizar un nuevo dispositivo y queremos usar las librerías ya desarrolladas por usuario o para la aplicación que vayamos a gastar, nada, lo encontramos, buscamos por internet, encontramos la librería y la descargamos, generalmente en un fichero zip. Lo que hacemos es copiar ese fichero básicamente bueno, se puede instalar de varias formas, pero básicamente al final lo que hacemos es en nuestro ordenador, nuevamente en documentos Arduino Libraries, aquí tenemos las librerías que vamos instalando de internet. En este caso, por ejemplo, yo me he instalado la librería del sensor DHT, que es un sensor de temperatura. Y entonces, si miramos dentro de la librería, tenemos, bueno, en este caso está duplicado, esto no sería, en general tenemos un archivo tipo CPP, un archivo tipo H, que es el de cabecera, una explicación a veces en un texto y ejemplos con los que nosotros podemos aplicar estas funciones que tenemos aquí dentro. Entonces, con esto lo que hacemos básicamente en nuestro programa es poner include de DHT y ya estas funciones que están aquí desarrolladas dentro, por defecto podríamos utilizarlas. Bueno, aquí explica cómo es una librería por dentro, qué cosas tiene un fichero .h. Básicamente lo que hacemos dentro de estos ficheros, tenemos por uno el fichero de cabecera, que lo que hace es definir, es una clase, lo que metemos aquí es una clase, es una especie de estructura, es un conjunto de funciones y de variables estructuradas, vamos a dejarlo así, donde tenemos públicas que son de acceso externo y privadas que son para el propio uso de las funciones o de la clase. Entonces primero hacemos un fichero donde se definen las funciones que vamos a utilizar o las variables, y luego tenemos otra función, otro fichero que es el CPP, donde ejecutamos o donde tenemos el código de cada una de las funciones que tenemos en la clase anterior. Entonces, bueno, si queréis ver un ejemplo de una librería que yo me he creado, pues la tenemos aquí. Aquí tenemos el fichero, bueno, básicamente la tenemos aquí en parpadearle, que es en la librería que me he creado, la tenemos aquí los dos códigos, bueno, los tenemos aquí también en el sketch, parpadearle y parpadear el .h y el .ccp. Entonces, yo lo que hago al principio es incluir la librería, en este caso están aquí escritas porque las acabo de abrir, pero si no, simplemente teniéndolas en nuestro archivo sería suficiente.
en este caso lo que estoy haciendo es, una de mis clases, creo una clase mía que se llama LED y entonces ya puedo empezar a trabajar con ella. Y en este caso tengo una función que es parpadear dentro de mi clase, que lo que hace es pues, parpadear en LED. Si queréis lo miramos un poco por encima. La función parpadear, ¿qué es lo que hace? Activa el pin durante unos segundos y milisegundos y luego lo pone a out. Básicamente la misma función que teníamos antes en el ejemplo anterior. Y parpadear LED H, esto es la definición de clase. Si no está, esto es if define, esto si no está definido ya para que no haya, esta línea lo que hace básicamente es evitar que si ya está definida esta función o este fichero lo vuelva a definir, y aquí lo mismo, si no están incluidas las funciones de Arduino las vuelva a incluir. Entonces básicamente aquí tenemos la clase. Defino una variable, en este caso cuando pongo define lo que estoy haciendo es definir una constante que es una forma de una variable que no se puede cambiar, que en este caso vale 1000. La clase está aquí, solo tiene una función, que es la función pública accesible al exterior, que consiste en parpadear pin, y no tiene nada más. Esa sería mi clase. Con lo cual, cuando vuelvo aquí, pues lo único que tengo que hacer es eso, definir la función parpadear, que en el que meto el código, meto el número del pin que quiero activar y desactivar. Y con esto pues tendría creado una librería. Veis que esta librería es muy sencilla. Cuando la ejecuto lo que hace el compilador es estos dos códigos de aquí, incluirlos también dentro del propio código que estoy metiendo en el microprocesador, o sea que realmente para nosotros es algo transparente. A ver, ¿qué más quería contaros? Sí, nada, cuando nos metamos en librerías veremos que son un poquito más complejas que la que yo he hecho. Esto tiene como varias páginas de código, pero básicamente es código que que luego se empotra en nuestro sketch principal cada vez que realizamos una llamada. Insisto, lo más interesante de esto, más que leer el código y ver cómo funciona, porque a veces no vamos a variar debido a la dificultad de la programación, es ver los ejemplos. En el ejemplo nos pondrá siempre algún ejemplo de cómo programarlo o cómo hacer un programita de ejemplo sencillo con el que poder utilizar las funciones. En este caso, por ejemplo, la variable, o sea, las dos funciones que vamos a utilizar con este sensor, que es un sensor de temperatura y humedad, es el dtht.readTemperature o dtht.readHumidity, o sea, leer la humedad, leer temperatura y con eso es suficiente. Aquí nos dice, por ejemplo, que si ponemos true nos devuelve en Fahrenheit, si no ponemos nada nos devuelve en Celsius. Insisto, leer un ejemplo, ver cómo funciona, pues si hay por internet pues también lo podéis ver, pero si no en la propia librería suele aparecer estas ayudas y nada, simplemente es utilizar este código, copiarlo y modificarlo según nuestras necesidades para nuestro programa. Bueno, como veréis, el hecho de tener tantas librerías utilizadas por internet para poder desarrollar aplicaciones nos hace bueno, la forma de programar que tenemos en Arduino pues sea súper sencilla comparado con si tuviéramos que desarrollar cada una de las aplicaciones y encima para cada uno de los microprocesadores. Bueno, aquí tenemos el ejercicio de la librería que lo acabamos de realizar y que se puede ver en los ejercicios, en las soluciones de los ejercicios. Bueno, pues esto es un poco básicamente lo que queríamos explicar sobre las funciones y librerías. Nada, os invito a que hagáis una prueba y os descarguéis alguna librería para que veáis cómo es el procedimiento y veáis que es muy sencillo y podéis empezar a buscar aplicaciones por internet sin ningún problema.